Buenas noches. Así debe sonar la oscuridad, la noche africana, con los tam-tam que se acercan, que se aproximan. Este programa va a ser completamente distinto. Tengo la fortuna y la suerte de tener algunos buenos amigos que viven de explorar, de buscar mundos absolutamente desconocidos. Y coinciden ambos, los vamos a tener aquí, es un placer y un honor, en que hay un continente que representa todo lo que ama Milenio 3. Un continente que significa misterio, significa atavismo, cosas por descubrir, significa ancestros. Un mundo que conocemos muy poco y que sin embargo ellos nos traen de vez en cuando con la fuerza de las imágenes, con las grabaciones, a veces jugándose la vida. He charlado muchas veces con ellos y me hablaban de misteriosos animales, de poderes sobrenaturales, de brujería, de vudú, de devoradores de hombres. Es el sonido del África profunda, del África negra, como queréis llamarlo. Nos habéis escrito por aquí, web pasiva, milenio3@cadenaser.com, hablándonos de esos temas por separado. El vudú, el mal de ojo, los brujos, los extraños trances, las posesiones de espíritus, los animales que la ciencia parece que sigue persiguiendo en esas selvas. Y todo eso vamos a resumirlo hoy, o vamos a intentar vivirlo hoy, de una forma distinta también. La noche africana tiene muchos misterios, y ellos me confesaban que la única forma de hablar de verdad y de corazón es encendiendo una hoguera. Vamos a ver si Javi Rodríguez, nuestro compañero, tiene el sonido de esa hoguera que poco a poco va a ir envolviéndonos y va a ir sumiéndonos en un mundo completamente, como decíamos, ancestral. Un mundo que nada tiene que ver con la época de Internet, con los ordenadores potentísimos, con los trenes de alta velocidad. Un mundo de fuego, de noche y de misterios. Y alrededor de esta hoguera se ha convertido en África el estudio 1 de la cadena SER. Somos Milenio 3, por supuesto, y estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues Iker Jiménez, y un placer y un honor que ha vuelto hoy, ni más ni menos, don Javi Rodríguez en la nave del misterio. Abrazos, amigo. Crepitan las llamas. Yo no sé cómo podríamos presentar, Carmen, a nuestros dos amigos, que sobre todo son amigos, ¿no? Pero hay que decir que son personas que admiramos porque llevan muchos años enseñándonos esas cosas que habitualmente no se cuentan y que son tan importantes porque nos acercan al misterio del hombre y al misterio de este maravilloso tercer planeta, como ellos lo llaman, ¿no? Los dos tienen sobre sí un amplio currículum, Iker. Fernando González Siches es zoólogo, director de documentales sobre naturaleza de Trasglobe Films. Es autor de más de 130 documentales sobre animales rodados alrededor del mundo. Ha dirigido series conocidas internacionalmente y que han ganado además varios premios, como Mundos Perdidos, Los Últimos Paraísos, La Ruta de las Córdobas o La Ruta de los Exploradores. Además es director del proyecto Kraken, En busca del calamar gigante, y de la primera expedición a Georgia del Sur, en la Antártida. Es ilustrador, ha publicado varios libros de cuentos y en estos momentos está escribiendo una obra para la colección El Archivo del Misterio. Criptozoología, ni más ni menos. José Manuel Novoa es periodista, director de documentales sobre antropología de Trasglobe Films. Fue presentador de varios programas en esta casa, en la cadena SER, programas como míticos. La Piedra Negra o La Puerta de Anubis, en la que se narraban relatos de misterio. Fue director de la revista Aventura y fundador de la revista Viajar, junto a Luis Carandel. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Iboga, La Sociedad Secreta del Weti, Magia Bubi o Historias, Costumbres y Tradiciones de Guinea Ecuatorial. Acaba de rodar además la película Eyengi, El Dios del Sueño, coproducida por Trasglobe y Deseo. Que además, añadiría, está en la fase de preselección para el Festival de San Sebastián. Yo ayer mismo subrayaba ese libro maravilloso, Boga, porque José Manuel Novoa es el único hombre blanco al que le permitieron acceder a esos secretos. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Sociedades sincréticas, misteriosos cánticos en mitad de la noche. Como no, lo decimos, criaturas biológicas, que además hay noticias. Hoy mismo los teletipos hablaban de un nuevo ser, un nuevo animal, un nuevo ente, como queréis llamarle, porque África sigue siendo la cuna de lo desconocido. ¿Nos acompañáis? ¿Nos metemos todos en la piel de ese mundo maravilloso? Os esperamos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
Fernando, amigo, es un placer. Vamos a ver si conseguimos recrear para toda España la noche africana. Yo sé que es una cuestión de sentimientos, pero también de ciencia, ¿no? Y de investigación. Efectivamente, desde luego, aquí sentimientos nos habéis hecho revivir un poco este espíritu de la noche y yo creo que con nadie mejor que con vosotros para... Lo que me gustaría es que de aquí algún día pudiera cogeros y os vinieras con nosotros a mitad de la sabana, a mitad de la selva. Ojalá, Fernando. Sería un gran placer que este micrófono amarillo, tenemos vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos una máxima, que es que esté donde nadie llega, y desde luego con vosotros, ya nos metisteis en un barco buscando al Kraken, lo siguiente sería explorar África, que sería maravilloso. Don José Manuel Novoa, que vuelves a tu casa, yo creo que estos sonidos son tantas cosas, nos has traído algunos que además ponen los pelos de punta, que luego vamos a ir desgranando. África, como decimos, el último rincón del misterio. Yo creo que sí, que es el continente del misterio, de la magia, de la fascinación y del calor, porque con esta fogata aquí en agosto yo ya estoy tan ambientado que ya estoy empezando a tener calor. Y estos sonidos que escuchamos, Fernando, la noche en África suena distinto, quizás estamos más acostumbrados, nos habéis traído sonidos, cosa que agradecemos, y además, de verdad, amigos de Milenio 3, muy abiertos los oídos, como siempre, pero casi más que nunca, porque hoy los sonidos van a estar a flor de piel. La noche suena muy distinta, ¿no? Has sido tú quien ha metido el gusanillo de hacer este experimento. Tú decías que hacían falta unos vasos con unos hielos, unos vasos con buen whisky, como hacéis cuando estéis con los masáis, porque es casi como un intercambio con todos ellos, ¿no? Y entonces, cuando ya todo el mundo está, en cierto momento, bueno, metido en el ambiente, tú eres consciente de que, claro, estamos en un estudio y es la Gran Vía, pero cuando estás en África es una hoguera y tu luz es la única en centenares de kilómetros, ¿no? Y suenan las bestias muy cerca. Entonces ocurre algo, que es lo que vamos a intentar hoy que la gente viva, ¿no? Sí, tú cuando estás allí, después de haber pasado un día de los más emocionantes de tu vida, porque cada día en África se vive intensamente, son las 24 horas, incluso en los sueños revives lo que has vivido, y tú llegas allí en mitad de la noche, montas tu campamento, y mientras tanto van a buscar algunos árboles desgajados, generalmente por los elefantes, y con los troncos te hacen una hoguera, y después de cenar, que generalmente se cena, hacen magia, los cocineros cenas alguna pieza de caza de la zona, y te sientas allí en otro tronco al lado del fuego, y el guía que tienes, el masái que protege el campamento, o el masái, o el kikuyo, o el que corresponda, se sienta contigo, generalmente armado con una de sus lanzas, y empieza a contarte historias de los animales y las criaturas que viven alrededor, y tú mientras tanto estás viendo el horizonte, que generalmente es un cielo con más estrellas de las que te puedas imaginar, y de la noche te llegan sonidos que no sabes muy bien de qué animales son, porque muchos los conoces, otros los desconoces, y son todo tipo de voces que te hablan de lo que te está contando este masái, y te transportan, y a partir de ahí te puedes creer cualquier historia que te cuenten, porque algo de verdad tienen. Historias que están ahí, Fernando, y que hoy vamos a descubrir para todos vosotros. Estamos aquí atizando un poco la hoguera, todo oscuro, todo en penumbra, y vamos a empezar un poco fuerte, porque José Manuel Novoa siempre ha tendido hacia la antropología, a descubrir ese hombre misterioso de por sí, que es el hombre de África, y ha intervenido en los más sobrecogedores ritos que uno puede imaginarse. Les he traído un documento, vamos a empezar a comentarlo, vamos a empezar a vivirlo. Vamos a escuchar un poco, si te parece, José Manuel, y nos vas comentando, nos haces la fotografía de qué estamos viendo, el lugar, quién es este tipo que hace estos cánticos tan agudos y extraños, y por qué estabas tú allí, ¿vale? Vamos allá. Un sonido tremendamente agudo. Es un hombre que... Haznos la fotografía, José Manuel. Es Mariano Esam, que el pobre ya no vive. Era un curandero, un brujo muy reconocido. En este momento está invocando al espíritu de sus ancestros con un pequeño cuerno de antílope en la boca, que es lo que le hace deformarla. Acaba de tomarse 2 huevos crudos y un poco de sangre, y está invocando a sus ancestros porque va a realizar una exhibición de mágica. Él
está en este momento subiendo por un palo de un árbol al que ya le han quitado las ramas, un palo de unos 8 metros de altura, sube a veces como una culebra, a veces como un chimpancé, y arriba del todo pues va a ejecutar una serie de ejercicios que para los ojos de todos los presentes pues solamente lo puede hacer gracias al influjo de este espíritu que en ese momento le posee, ¿no? Toma los huevos crudos y la sangre porque tiene ebú. Dentro de la magia africana, el ebú, que puede tener otros nombres según los pueblos diferentes, los miles de pueblos diferentes, las miles de etnias diferentes que existen en África, sobre todo en África del Oeste, donde la magia quizás sea más fuerte, todos creen que tienen ebú. Y el ebú es algo que incluso describen como una especie de pólipo que se aloja cerca del páncreas, y que el ebú es lo que les otorga la cualidad de hacer magia. Pero al ebú hay que alimentarlo con sangre humana y con huevos crudos, porque si no el ebú te mataría. Esto, claro, es uno de los azotes que todavía hoy en África existen, que es la brujería. Aquel que tiene ebú pues tiene la obligación de alguna manera de alimentarlo a base de carne humana, a base de sacrificios, a base de envenenamientos. Es realmente sobrecogedor que todavía en África se crean en estas cosas y que todavía se realicen estas prácticas que, claro, a los ojos de los occidentales son absolutamente salvajes, pero que de siempre, desde el principio de los tiempos, pues se han dado en África. Además teníamos una noticia de última hora, bastante impactante también. Una de las preguntas que nos hacéis, por supuesto, líneas abiertas, milenio3 con número @cadenaser.com, porque luego vosotros podéis preguntarles tanto a Fernando como a José Manuel algunas dudas, sugerencias, lo que queráis. Están para contestaros o para aportaros información. Una noticia que tiene que ver con eso que José Manuel Nova ya nos, digamos, destilaba. Sacrificio, sangre humana, nos suena a otra época, a otro tiempo, pero está pasando en el África de hoy. Hay auténticas guerras, batallas de brujería. Había una investigación sobre un hallazgo macabro en el Támesis, Carmen, que nos pone a nivel europeo, para que veamos que no estamos tan lejos, que esto sigue ocurriendo con procedencia africana. ¿Qué ha pasado, Carmen, rápidamente? En septiembre de 2001 se halló flotando en las aguas del río Támesis de Londres el torso mutilado de un niño nigeriano de entre 4 y 6 años. La policía Scotland Yard ha asegurado que se trata de un sacrificio ritual, de una matanza muti, que es parte de un sacrificio humano practicado en África del Sur. La policía ha detenido a 21 personas, 11 mujeres y 10 hombres procedentes de una región del sur de Nigeria. Entre los objetos que se incautaron a los detenidos, además de velas y grandes cuchillos, había un cráneo de animal atravesado por un clavo. Hasta el momento se dice que han asesinado a 11 niños durante estos rituales de magia negra. Incluso la BBC ha emitido varios reportajes sobre el niño de nadie, así es como lo titularon, porque hasta el momento no se ha podido averiguar su identidad. En uno de ellos, Helen Madden contaba cómo tuvo que aguantar las piernas de su bebé cuando el curandero de la tribu, Osangoma, decidió que debía morir para así obtener más dinero y poder. Según Helen, primero le cortó la garganta y posteriormente le mutiló las manos, piernas e incluso los órganos sexuales. Bueno, una noticia brutal. Parece que claro, también están llegando ese tipo de rituales, donde en África siguen siendo, como decía José Manuel, algo desde el principio de los tiempos, absolutamente presente. Tú en algunos relatos, por ejemplo, incluso en Guinea, en la antigua colonia española, hablas de por lo menos personas que son inculpadas de ataques, de antropofagia. En África hoy, año 2003, sigue habiendo sacrificios humanos de este tipo, es decir, entre guerras de brujos. Sí, más que entre guerras de brujos, es cuando en África hay una costumbre, cuando invocas a los espíritus para pedirles algo, cuanto más grande, cuanto más importante sea lo que pides, más grande tiene que ser el pago. Y uno de los pagos habituales, lamentables, pero habituales, son la entrega de una persona, ¿no? Y bueno, esto es algo que es bastante habitual. Y después, aparte de eso, o sea, no siempre el sacrificio humano está ligado a la antropofagia o a la ingestión de carne humana. Claro,
a la antropofagia sí, porque antes hay que matar a la víctima, pero quiero decir que no todos los que hacen sacrificios humanos después ingieren la carne de la víctima, ¿no? En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, es algo conocido que hasta el propio presidente ha sido acusado en muchas ocasiones de cometer actos antropofágicos. Yo incluso describí hace relativamente pocos, 5 años, me parece que fue, en El Mundo, como Obiang se comió a Pedro Motú, un líder opositor, ¿no? Se lo comió porque creía que tenía una medicina muy potente, y al no encontrarla, no encontrar un objeto, un talismán, un bastón de poder, un amuleto, pues decidieron que la medicina la tenía dentro, y entonces para asimilar esta medicina pues lo mataron y se lo comieron. Vamos a escuchar otro documento interesante, un documento que tiene que ver con hombres y con animales, o con una fusión extraña. Vamos a escuchar historias que, sobre todo cuando ellos les han escuchado y les han transmitido y les han grabado, imaginemos el lugar, el entorno, la noche, pues tienen que impactar lo suyo. Se habla en algunos lugares de hombres leopardo, hombres que son capaces de devorar a otros, de atacar. Vamos a escuchar un momento este documento, porque bueno, sería esto, concretamente, Fernando, esto sería un leopardo en ataque o un leopardo absolutamente enfurecido, ¿no? Escuchamos. Los sonidos bastante dramáticos, parece, claro, un felino que está defendiéndose de algo. Efectivamente. Probablemente sea un leopardo, y en actitud de defensa más que de ataque, porque los leopardos, y es una parte es una de las historias que más se cuentan en la noche africana. Es uno de los animales más respetados y más temidos, ¿no? Y de los que más bajas causan a los humanos en África. El león es más fuerte, el búfalo es temible, pero el leopardo precisamente lo que tiene es que es una sombra que no la escuchas. En los periodos de hambruna, que es cuando surgen más historias de devoradores de hombres, generalmente te cuentan de leones, pero muchos de los casos que escuchas, y escuchas a la gente de los poblados, hablan más que de leones, de leopardos, porque son animales que, según dicen ellos, entran por la noche tan silenciosamente que no lo oyen ni los perros, se meten en las cabañas, en las ambas, y están ventanas sin cristal, ya te puedes imaginar, y se meten sin un sonido, y van buscando a los niños, a los que muerden la garganta para evitar que emitan el primer grito que puedan antes de morir, y se los llevan con el mismo sigilo, y los padres lo encuentran al día siguiente. Lo único que encuentran es alguna mancha de sangre y que su hijo no está en la cuna, ¿no? Y entonces, ¿quiénes serían, o qué etnia, o qué tribu, o qué personajes serían los que denominados como hombres leopardo? Sí, los hombres leopardo, como tantos otros en África, hay hombres leopardo, hombres cocodrilo, hombres leones, son tribus, gentes. En general se les llama como anotos, y son grupos que lo que hacen es aprovechar el temor reverencial que tienen estos animales para la gente local, y ellos aprovechan, se disfrazan de estas criaturas. Y en el caso de los hombres leopardos, que son más bien del Golfo de Guinea, pues utilizan una especie de rastrillos pequeños como de zarpas hechas de metal, y atacaban, esto te estoy hablando ya desde el principio del siglo XVIII, atacaban a todos los viandantes de la selva, a todos los que encontraban en mitad de la selva, y les obligaban a seguir, pues, o a pagar una serie de cánones, o a que respetaran al jefe local. Es decir, les chantajeaban un poco con ese poder. Porque realmente en África lo que sí que te pasa es que, por mucho que luego te cuenten que este hombre se ha disfrazado, hay muchos casos en que la posibilidad de que un hombre se transforme en un animal, ellos lo crean a pies juntillas. Para ellos es cuestión de fe, o sea, existe y ocurre. Para ellos tan claro como para nosotros el autobús de línea. Y a mí aquí eso me hace gracia, pero cuando estás allí y te lo cuentan por la noche, y te lo cuentan, y encima has leído textos de gente muy, muy respetable, de gente occidental, de periodistas, incluso de políticos, que han pasado por allí y han sabido de casos impresionantes. Te contaba alguna de las anécdotas más espeluznantes que yo he oído por allí. Por ejemplo, el caso, yo estando en el Reino de los Espinos, en el norte, en la zona de Saba, en el norte de Kenia, oí y leí la historia que escribía muy bien Peter Mattison, y la escribe el propio interesado en sus memorias, de Brock Blixen, que es el marido de Karen Blixen, esta señora que escribió Memorias de África, la escritora, y su marido se hizo cazador profesional,
y de vez en cuando se escapaba a las zonas más remotas, más austeras, más perdidas de África para descansar, y allí descubrió, un día paseando en una zona muy seca, que había un hombre esquelético que le pedía ayuda. Él iba con sus dos nativos, Simba y Juma, que eran los dos copeteros que llevaba, y ellos le aconsejaron que no fuera a ese poblado. Pero este hombre, que era bastante aventurero, se acercó allí y vio que lo que le pasaba es que la gente local lo que quería es que les librara de una hiena que venía todas las noches y devoraba una o dos cabras. Que una hiena. Una hiena que además tiene también muy mala fama. Muy mala fama. De la hiena han escrito... ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman las hienas? Que ahora mismo todos tenemos el dibujo de la hiena seguro. ¿Y cómo les llaman? Allí le llaman la cabalgadura del diablo, porque sabes que tienen las caderas muy bajas y parece que efectivamente llevan un peso en la espalda. Ellos dicen que es el diablo, pero además dicen que es... Generalmente las brujas se transforman en hienas, y una de las... Ellas te dicen que si quieres saber realmente si una hiena es una bruja o no, que es bastante común que por la noche africana haya brujas andando en forma de hiena, tienes que cogerla y mirarla bien, porque en la nuca tiene una segunda boca, que es una cosa bastante interesante. Las hienas que además, ahora vamos a escuchar la historia, Fernando, pero las hienas que en plena noche en África suenan así. Este sería la hiena, un animal con muy mala fama dentro y fuera de África, aproximándose a un campamento con nuestra hoguera como estamos ahora. Esta es la hiena. ¿Y qué ocurría con esa hiena? Esta hiena, por cierto... A mí me dan más miedo las hienas que los leones. A mí las hienas por la noche, cuando estás allí y oyes esto, es música, es maravilloso. Pues son hienas que están acercándose, ¿no?, al campamento donde habitualmente estáis. Siempre se acercan. Grabando. Eres una fuente de alimento, tú tienes desperdicios, siempre hay algo que pillar por y una mandíbula poderosísima, ¿no?, la más poderosa de África. La más potente, ¿no?, de África. Nosotros hemos visto alguna vez, yo recuerdo en Sudáfrica, a un anciano en un poblado que le había arrancado un brazo una hiena porque estaban atacando a un ternero, fue a defenderles y una hiena le quitó el brazo. ¿Y en ese poblado misterioso donde todo el mundo le decía que no fuera este explorador famoso, qué ocurrió, Fernando? Bueno, el cazador decidió, Brock Dixon decidió efectivamente que eso era una tontería, las supersticiones locales, y que él con su escopeta mataba una hiena, había matado muchas. Le puso una cabra de cebo y esperó por la noche. Y mientras esperaba ya le avisó su Simba, uno de los copeteros que llevaba, dijo: los blancos no entienden cosas que los negros entienden, que los negros sí pueden ver. Y él no sabía muy bien a qué se refería, y le comentó: y la gente de aquí, del poblado, lo que temen no es a la hiena, sino al dueño, al amo de la hiena. Entonces él le dio muy mala sensación. Él describe que en el fondo él hubiera querido salir de allí, pero el caso es que ya tenía sintió su palabra, sintió terror. Y esa sensación, esa percepción que va más allá de la lógica, ¿no? Y él se quedó, porque había dado la palabra, se quedó, y efectivamente a primera hora de la noche, con la luna, apareció una hiena. Y recortándose con el fuego, según cuenta en sus memorias, le disparó una bala. La hiena salió y se escondió en un matorral, y él salió corriendo para ver si había matado a la hiena. Cuando llegó al matorral, vio que del matorral salía un rastro extraño. En vez de 4 huellas, había 2 huellas y una especie, algo que se arrastraba. Y pensó que le había roto una pata, de hecho. Y siguió más adelante para ver efectivamente si había matado a la hiena. El pueblo entre medias había salido, estaba medio revolucionado, se habían amontonado, se habían formado una especie de revuelo alrededor del cadáver, y él, entre golpes, intentó ver qué es lo que había. Ellos no querían dejarle ver, y por fin consiguió, entre las piernas de todos los del poblado, ver que había unos pellejos de hiena y un hombre muerto por un disparo. Era el dueño. Era el que ellos llamaban el amo de la hiena. Él tuvo que salir de allí corriendo. Uno de sus copeteros amenazó con el rifle al pueblo. Él estaba en trance, él no podía creer lo que había visto. Atentaba contra toda su lógica, contra todo lo racional que tenía en su mente. Entonces él corrió según cuenta, corrió toda la noche acompañado de sus 2 locales, temiendo que además les pudieran matar los del poblado, porque había parte que eran amigos del amo de la hiena. Y solamente paró de correr cuando llegó a un rancho que tenía una de sus amantes, y que venía muy trastornado. Él venía prácticamente en un estado de trance, y le sacó del trance, que fue justo, y además una fecha bastante trágica en la historia del este de África, porque al llegar a la casa su amante le dijo que esa noche Finch Hatton, el que hace Robert Redford el papel en la película Memoria de África, se había matado y había muerto en el fuego de su avioneta en Bor. Un mal presagio aquella noche de la hiena.
Y ahora, si esperéis un minutito, vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, un trance. Un trance, alguien, una persona, una mujer. Ahí estaba José Manuel Novoa, que desde luego hablaba con una voz horripilante, terrible. Esos trances en que determinadas personas de determinadas etnias en África dicen conectar con espíritus. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, pero pocas veces he escuchado como vamos a escucharlo esta noche. Estamos aquí, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Somos Milenio 3, la cadena SER, y estamos en esta noche africana. Seguro que no será la última, porque queremos por lo menos tomar contacto con ese mundo de magia, ese mundo absolutamente fascinante, tan lejano y tan próximo, ¿no? Porque, como digo siempre, lo que hace nuestro hermano el hombre siempre está ahí cerca, más de lo que creemos, con historias fascinantes. Y con la hoguera, que vuelve a sonar, estamos aquí juntos los cuatro, atizando en mitad de la noche, porque la historia que viene es fuerte. Vamos a escuchar, y hacemos de nuevo lo mismo, si te parece, José Manuel Novoa, un trance. Tú en tu libro, por ejemplo, Iboga, hablas de... tuviste la fortuna o la desgracia, según cómo se lea, ¿no? De meterse toda la fortuna a nivel periodístico, de poder vivir en una de estas sociedades de las más secretas que hay, y de ser aceptado como hombre blanco, que eso no había ocurrido nunca, ¿no? A nivel personal. No había ocurrido absolutamente... Nunca. Era la primera vez, pero quiero decir que a nivel periodístico, pero a nivel personal, porque fue una de las experiencias más importantes y más bestiales de mi vida. Y vamos a hablar ahora también, además, porque mucha gente lo pregunta, se ha hablado de plantas que tienen ciertos poderes. Nos preguntaba mucha gente por la ayahuasca en la zona de Sudamérica, un montón de cosas, y mucha mitología y mucha mito y mucha verdad. Vamos a descubrir algunas de esas verdades, porque tú tuviste también que iniciarte, y quiero que nos cuentes cómo fue tu proceso de inicio. Antes de eso, vamos a escuchar, si te parece, José Manuel, este documento, que sería, ¿qué, José Manuel? La disputa o el diálogo entre un brujo y alguien en trance que está poseído por un espíritu. No son brujos, son iniciados de la secta de la sociedad secreta del Weti. Es una ñima, que es un medium, lo que en África llamaríamos, lo que aquí llamaríamos un medium, es una ñima que está en ese momento siendo interrogada por un mocambo, que es un obispo de la secta del Weti. Esa es en la que tú te pudiste meter dentro. Efectivamente. Acaba de recibir a Mbayong, que es uno de los espíritus protectores del grupo, y el mocambo le está interrogando, porque normalmente cuando aparece el espíritu pues suele dar remedios medicinales, suele dar pues lo que le hayan pedido, si hay alguien enfermo, pues la manera de curarlo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Está cuando llega en Guinea, ¿no? En Guinea Ecuatorial, escondido, porque esto está prohibido. Quiero contarte que, igual que hemos hablado antes, que el propio presidente es un antropófago, pues sin embargo los Bangis, que son los iniciados en Weti, luchan contra la antropofagia. Se entiende que en esa lucha que tú decías al principio del programa entre brujos y curanderos y gente quizá de otra dimensión, los Bangis son los que luchan justamente contra el Embuo, que es la brujería, y en este momento, como estábamos hablando, lo que hace la ñima, Mamá Violeta, como se llama en mi libro, está recibiendo en Bayón, que es el espíritu guerrero, el espíritu protector de los Bangis, y Filomeno, que en este caso es el mocambo, está interrogándolo. Ahí surge la voz como deforme y muy aguda, es la mujer en segundo plano, ¿no? Sí, es la mujer, pero absolutamente transformada. La primera vez que yo tuve la ocasión de presenciar una misa Weti en una noche selvática, como te decía, en una embanja, que son los templos escondidos, me impresionó la transformación que sufría en el rostro.
al mismo tiempo, pues, según el espíritu que aparezca, lo caracterizan, o bien con un sombrero, o bien con un bastón de poder. Y te decía que es impresionante, ¿no? Transfiguración, el momento en que ocurre esto. Ahí lo estáis escuchando, una especie de diálogo. Ahí está entrando en ese momento, José Manuel, algo que ellos consideran espíritu, que los transforma y que les hace hacer cosas muy diferentes o muy diversas o muy distintas de lo que puede hacer un ser humano normal. ¿Tú has visto ese tipo de prodigios, digámoslo así? Pues en este caso es mamá Violeta la que está recibiendo en Bayón. Te digo que yo no creo en los espíritus, no creo en el espiritismo, pero cuando veo algo que es sorprendente, pues me sorprendo, ¿no? Y esta mujer, pues aparentemente cuando está fuera de estas misas Wetí, cuando está fuera de la Mbanya, es una persona tímida, es una persona apocada. Sin embargo, una vez que recibe el espíritu, una vez que es poseída, pues bueno, se convierte en una persona fuerte, en una persona con una personalidad muy acusada, que además puede hacer cosas como saltos, como bailes un poco acrobáticos, y que la primera vez, porque bueno, la historia esta es muy compleja y muy larga como para contarla ahora, pero la primera noche que a mí me llevaron a un lugar donde pude presenciar la primera Mbanya, que no sabía dónde iba, pero bueno, tuve la suerte de poder asistir a la primera Mbanya, cuando yo encontré a esta mujer, en este momento que la estamos escuchando, que tiene a este espíritu llamado Mbayón dentro de ella, ojos en blanco, cara transfigurada, y cuando me llamó, me preguntó, ¿quién soy yo? Y yo le dije, una mujer, y dice, no, yo soy un muerto. Y en ese momento te aseguro, y ya te digo que soy escéptico, porque si no, con todas las cosas que vemos en estos lugares tan remotos, pues nos volveríamos un poco locos, sentí pues una especie de manotazo en el pecho. Realmente no sé por qué lo defino así, pero sentí su fuerza dentro de mí. Le preguntó quién soy yo y dijo, un muerto. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Estamos francamente impactados comentando la voz de esa mujer, un muerto, decía ella, y hay que imaginar a José Manuel Novoa con la grabadora en ese lugar, en una especie de arrabal, a oscuras, tiene que impresionar lo suyo. Como impresionan las historias... Lo peor es que, perdón un momento que te corte, fue cuando acabó la ceremonia a eso de las 5 de la mañana. Es una ceremonia lunar, hay que terminar antes. En determinado momento, ¿no? Y hay que terminar antes de que salga el sol. Yo me tuve que ir solo, querían que me quedara allí, era muy buena gente, y tenían que me pasase algo. Pero tú sospechabas algo en un principio, ¿no? Según revelas, no te daban muchas ganas de quedarte allí. No, porque todo lo que se había escuchado, sobre todo en la época de la colonia, donde estaban perseguidos, donde incluso yo, lo primero que sé del Wetí es que en el año 58 han ahorcado a 7 banjis porque les habían encontrado en unos sacos que llevaban restos de carne humana y entonces les acusan de haber sacrificado a alguien. Claro, todo lo que se contaba, había una gran confusión entre lo que era el Wetí, lo que era el Embo, que hemos hablado antes, lo que era antropofagia, lo que era brujería, todo se confundía, ¿no? El caso es que, bueno, yo la verdad es que no me quería quedar a dormir allí y me tuve que ir solo hasta donde yo había dejado el coche, un lugar bastante remoto, caminando por la selva, y yo creo que eso fue realmente mi viaje iniciático, hasta que llegué al coche mirando para atrás, solo absolutamente en la selva, después de haber presenciado 5 o 6 horas de Mbanya, que fíjate que yo había ya estado en Haití, había hecho reportajes sobre ceremonias de vudú, y era lo más espectacular
que había visto hasta entonces, y la verdad es que entonces tenía 4 ojos, 2 delante y 2 detrás, porque iba absolutamente pues acongojado, ¿no?, hasta que llega mi coche. Son los secretos que guarda la noche africana. E incluso en cuanto al asunto de las bestias, los animales, la criptozoología, ha habido hasta novedades. Escuchamos este documento ahora porque esto sin duda nos va a parecer un dragón, una bestia, algo absolutamente increíble que surge de las aguas africanas. Un sonido que representa muy bien el de tantos grandes animales que, según muchos expertos, todavía quedan por descubrir en ese continente mágico. Queda mucho por descubrir, ¿verdad, Fernando? Queda muchísimo por descubrir. A nivel, una pregunta que seguro, ya Carmen, recogéis vosotros las preguntas, Carmen y Katia, porque estoy seguro que hay muchas que se refieren a célebres animales de la criptozoología. Pero había una noticia de última hora, Fernando, que si me permites, porque es muy breve, que nos ha impactado a todos cuando llegábamos hoy al estudio 1 de la SER. No hay casualidad en este programa. Hacemos un programa que tiene que ver con brujería, criptozoología, África, y se descubre algo misterioso en África. Carmen, rápidamente, ¿qué ha pasado? El fotógrafo norteamericano Carl Amann ha logrado filmar por primera vez un misterioso animal parecido a un gigantesco chimpancé y que es conocido como mono del Bondo por la región de donde procede, en el norte del Congo. Según los aborígenes, la criatura es tan grande y fuerte que no muere con las flechas envenenadas que se usan contra otros grandes primates, y por ello lo han apodado como el comeleones. El comeleón. Lo cierto es que este animal, a diferencia de los chimpancés, no pasa mucho tiempo en los árboles, emite una especie de ulular cuando sale la luna, en su cráneo tiene una cresta semejante a la de los gorilas, tiene la altura de un ser humano alto y camina sobre las patas posteriores. Fernando, animales de gran tamaño. Sabemos que animales pequeños, y tú que eres zoólogo lo sabes mejor que nadie, se descubren cada año no sé cuántos, y animales marinos no digamos. Sí. Pero todavía la gente nos pregunta, y me adelanto una de las preguntas del mail que habéis enviado en milenio3@cadenaser.com. En 5 minutos, preguntas para José Manuel Novoa y Fernando Fernando González Siches. La idea es la siguiente. Si hay un problema siempre con su apellido que varía, y lo variamos nosotros, y yo habitualmente. Lo varía hasta yo. Iglesias, ya, su nombre artístico es... Bueno, estamos aquí junto a la hoguera, y estas pequeñas cosas, desde luego, no hacen más que estrechar los lazos. Fernando, animales de gran tamaño todavía en África es posible. Hay uno que estoy seguro, decía, lo han preguntado, el Mokele Membe, es decir, una especie de dinosaurio vivo, no sé si es la zona del centro de África. Sí. ¿Sería posible todavía animales como este? En la zona del Congo, desde luego a mí lo que me habéis impresionado es que me habéis enseñado fotos y realmente... Hoy salía, ¿no? Y Carmen, que es una fenómena, hoy salían en las agencias, en CDN Plus y en demás sitios, el mono come hombres. Nos hemos quedado afinados... Como leones. Como leones. El nombre no es muy afortunado, pero vamos, yo por las fotos sí creo que pueda ser un gran primate. No hace mucho se descubrieron los bonobos, que son otro tipo de chimpancé, que también andan a 2 patas, erguidos. Y por supuesto que quedan muchos por descubrir. Hay que tener en cuenta que la zona de la selva del Zaire, del Congo, Centroáfrica, es una selva que, sobre todo en la región donde está Mokele Mbembe, que es uno de tantos que hablan... Si puedes hacerme la ficha, ¿qué sería en 2 palabras? Mokele Mbembe, generalmente lo que se habla de él es, o tradicionalmente se ha hablado y se han hecho expediciones buscando el último dinosaurio vivo existente. Es una especie de iguanodonte grande, según dicen. Lo que pasa es que por las descripciones de algunos de los nativos de la zona, nosotros, si tuviéramos tiempo ya hablaríamos de José Manuel, que ha hecho la última película con pigmeos, pues le ha hecho algunas preguntas sobre el Mokele Mbembe, porque son de la zona y lo tienen muy claro. Ellos dicen que es un animal que existe, ¿no? Lo conocen. Lo conocen. Pero últimamente las últimas investigaciones apuntan a que pueda ser un nuevo tipo de rinoceronte, un rinoceronte extraño que vive en la selva, y tendría mucha lógica porque los rinocerontes asiáticos todos son de selva, y sin embargo los rinocerontes del continente africano, tanto el blanco como el negro, son de sabana, y realmente falta ahí uno. Pero en cualquier caso, lo que sí es interesante es descubrir que cuando te metes allí, te metes en la selva, en 1 kilómetro puedes perderte 1.000.000 de veces. Las distancias no son iguales. No tenemos la idea para nada, ¿verdad? Hemos visto la selva de películas. Para nada. Pero no estar ahí dentro. La selva, cuando te metes, yo me imagino que a José Manuel le va a pasar lo mismo. La primera sensación que tienes cuando te metes por primera vez en la selva, además de que es un laberinto que te atenaza el temor de que te puedes perder en nada, pierdes todo punto de referencia, pero sobre todo es un lugar vacío. Es un lugar que está lleno de voces por arriba, pero no hay vida. Yo me esperaba ver todo lleno de animales. En la selva no hay animales a la vista.
oyen más que tú, ven más que tú, saben, conocen la selva Te mejor sientes que tú. vigilado, por lo tanto. Te sientes, hay miles de sonidos, miles de ojos que deben de verte, pero tú no los ves, y toda la vida parece que está en la bóveda de la selva. En la región del Moquele-Mbembe, de este supuesto dinosaurio, además es una región pantanosa, con lo cual es en la zona donde hay más malaria, donde hay dengue, es la ruta del ébola, la ruta del SIDA. Es un lugar terrible. Y además desde el aire no se puede ver porque son grandes árboles y toda la zona sumergida, o sea, el animal está por debajo del agua y encima tiene copas de árboles cubriéndolo. Y vamos, yo siempre comento que he estado muchas veces buscando rinocerontes negros en la sabana en época de estiaje, que es unas praderas totalmente amarillas, buscando un animal enorme de color oscuro, y pasan días hasta que ves uno. Y sabes que ahí está. Imagínate en una zona que es mucho más grande que España, totalmente aislada, en un lugar lleno de enfermedades, en un lugar pantanoso y que además está cubierto, que desde el aire no ves nada. Nunca mejor dicho, lo de inhóspito. Y una cosa que me gustaría que contaras a toda la audiencia. Sí, perdona, José Manuel. No, sin embargo, los pigmeos, a los que yo les he enseñado las fotografías, bueno, los dibujos. Los pigmeos son selva. Que tú me hiciste, por Los pigmeos con los que han rodado esa película maravillosa de Yengu, ¿no? Yengi, que... el dios de los sueños, que es la primera vez que se hace una película donde 300 pigmeos de Centroáfrica que todavía se afilan los dientes y conservan el fuego han hecho de actores, y espero. Hemos visto un trozo, maravillosa película, por cierto. Sí. ¿Lo habían visto ellos? Ellos te hablaban del Moquele-Mbembe. Yo le enseñaba los dibujos que me ha hecho Fernando, decían Moquele, y alguno de ellos me decían, lo hemos comido. Increíble, o sea que lo habían cazado, lo habían capturado, ese gran misterio criptozoológico. Y una aventura que a mí me dejó aterrorizado, lo puedo decir, y que estoy seguro que los cientos de miles de amigos que están ahora sintonizándonos van a sentir algo parecido, porque refleja perfectamente toda la historia de lo que estamos hablando hoy. Tú me contabas, Fernando, que un día ibais en un coche y se cruzó Pitón. Sí, es una historia que refleja un poco lo que está hablando José Manuel. Cuando tú te metes allí y el miedo que sintió él por la noche cuando volvía por la selva, en ese momento todo es posible. O sea, yo desde aquí también soy tan escéptico más que él, pero el caso es que llegas allí y ves cosas que por lo menos te hacen pensártelo dos veces. Y a nosotros nos pasó que íbamos con un guía que ya había venido, guía y chofer, que había venido muchas veces con nosotros en otros rodajes, que se llama Tarimo, que es una de las mejores personas que nos hemos encontrado. Una persona valiente, nos ha metido en mitad de las manadas de elefantes, se ha aproximado para hacer buenos planos a leones hasta el punto de ponernos realmente en aprietos. Incluso con otra pitón en el Parque Nacional de Nairobi, nosotros tuvimos un encuentro con ella al lado de un río y necesitábamos que saliera por el otro lado de un matorral donde se escondió, y él se metió por debajo, es decir, no le daba miedo a ningún animal. Pero aquel día tuvo miedo de esa pitón. Y de repente un día, después de comer, íbamos por abriendo una trocha y se cruzó una pitón bastante grande, debía rondar los 5 metros, entonces decidimos parar, él iba conduciendo, decidimos que parara para hacerle unos planos. Y él de pronto no quiso. Era la primera vez que decía que no, que él no se paraba allí con una que no. Y no hubo forma de convencerle y siguió. Y después en el fuego de campamento, en este fuego en el que estamos ahora, fue cuando él nos dijo, o sea, nosotros le intentamos, Tarimo, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Porque, ¿cómo es posible que tú...? Entonces él, un poco excusándose, le daba realmente vergüenza, le daba miedo de contárnoslo, pero nos decía, vosotros, nos volvía a contar esa famosa frase, vosotros los blancos no entendéis cosas que nosotros los negros sí, que nosotros los negros sí vemos aquí. Yo tengo que vivir aquí y mis circunstancias no son las vuestras. Y aquí esto es un territorio, nos decían, esto es territorio Makonde, y los Makonde son amigos de las serpientes. Entonces le decía, bueno, pero tenemos esto, ¿qué quiere decir con eso? Pero no tienen por qué ser peligrosos. Decía, a mi cuñado, nosotros tenemos una historia en la familia, que es que a mi cuñado pues se ligó a la mujer de un Makonde que era de Arusa, de los que vivían en Arusa, y sabiendo que podían llevar la vergüenza a esa familia. Y entonces el jefe de ese grupo Makonde debió hacerle algo, porque nosotros, el caso es que, y él se le veía tenso, cortado. Decía, pero el caso es que yo fui una vez a buscarle, estábamos comiendo, fui a los servicios públicos, que había ido a lavarse las manos, y me lo encontré en el suelo, gritando, avisando a la gente, y de la mitad para abajo no les funcionaban las piernas, y cuando lo miramos vimos que tenía desde la cintura hacia abajo escamas, algo parecido a escamas, y entonces nos miró y nos dijo, la mitad de mi cuñado era humano y la mitad era serpiente.
Historias que se cuentan a través de esta hoguera, historias que se cuentan en estos fuegos que los compañeros José Manuel Novoa y Fernando González Siches tantas veces han hecho en diferentes puntos de África, ¿no? Imaginaros por un momento, espero que sintáis solo una parte de lo que estamos sintiendo aquí, estas historias en mitad de la nada, en mitad de la nada, en mitad de la noche, y con las personas que lo han vivido. Hablábamos del cuñado de una persona, vamos a decirlo así, un poco más occidentalizada por su trabajo con ellos, y que sin embargo no se atrevió a mirar la cara a esa pitón porque recordaba su estigma. Están ya preparadas las preguntas, casi no tenemos tiempo. Quería hacer una pregunta muy breve a José Manuel Novoa, y es que yo un documento, vamos a recuperar un minuto rápidamente del programa, de un programa anterior que causó mucho impacto. Vamos a hacer otro programa sobre el vudú en África sin duda alguna, y sobre más historias. Esta puede ser solo la primera noche africana, sabemos que es imposible, que han quedado 1000 historias, pero escuchad atentamente, recuperamos un minuto de Milenio 3, nos visitaba José Manuel Revenga, nos decía cosas sobre el vudú, lo que él pudo ver y lo que él pudo vivir. Escuchamos rápidamente. A ti te soplan el polvo zombie. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Exactamente, en lo que comentábamos antes, yo estaba con el señor de las barbas blancas, que quedó conmigo en venir a buscarme una noche, en las montañas haitianas, en montañas donde no circula nadie, ni turismos, ni blanco, ni nadie, no circula gente por allí. Fuimos a Lunfor, al templo de este señor. Una vez en el templo me presenta al brujo, un hombre fuerte, con el torso descubierto, me empieza a comentar las cosas, lo que es su trabajo. Y ya directamente entro y le digo, mire, yo lo que quiero ver es el polvo zombie. Me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello, y yo tardé 2 días en despertarme, que aparecí en una cabaña durmiendo. ¿No sabías nada de lo que había pasado en esos 2 días? Nada. No sé lo que había pasado, tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más. Y casi mejor no saberlo. Ahí estaba nuestro particular crono. El polvo zombie, nos lo contaba Revenga en Haití, que estuvo aquí contándonos sus aventuras increíbles. Esto nace en África y también te has encontrado con cosas como de este tipo, ¿no? ¿No te han soplado el polvo zombie a la cara? No, porque si no quizá no estarías vivo, ¿no? Tuvo mucha suerte, porque realmente esto es algo espeluznante, constatable, y además la zombificación es la sentencia máxima de los lacú de Haití. Cuando alguien es malo, como en nuestra sociedad, mata, roba, no hay nadie que pueda hacer nada con él, lo convierten en zombie. No lo matan, no le condenan a la pena capital, como me decía un hungán que viajaba conmigo por Haití, que hacen los americanos, como todos sabemos, sino que le zombifican. Y esto es espeluznante. Así que Juanjo Revenga tuvo suerte. Y realmente nace en África, bueno, tuvo muchísima suerte. Esto nace en África se llama Monyongo, o Mekong. Es transportado a Haití, a las Antillas, en la época de la esclavitud, estas prácticas. Y bueno, el polvo zombie famoso, que incluso hay un francés, ahora no recuerdo el nombre, que está tratando de analizarlo hace mucho tiempo, aparte de todos los elementos mágicos de dudosa efectividad. El principal agente activo de ese polvo zombie es el tetrodotoxin, que es una sustancia que se encuentra en la espina dorsal, en la espina del pez globo. Hablaremos mucho de ese tema, no va a dar tiempo, es imposible, lo sabemos, que hemos simplemente hecho una pincelada sobre algunos misterios de África. Carmen, rápidamente preguntas, y os pido por favor casi telegráficamente... Francisco Recio nos escribe y dice, me gustaría preguntarles a los especialistas qué diferencia hay entre las prácticas de brujería en África y la práctica sincrética en Cuba o Brasil. Bueno, en Cuba es la santería, viene de los Yoruba, que son africanos, y en Brasil pues es la Umbanda, la Macombe, el Candomblé, que también viene de los africanos, especialmente también de los Yoruba, que salen de la costa de los esclavos, lo que hoy es Benín, lo que es Ghana, Togo, que es realmente donde la magia en el West África es más importante. Anselmo 38, ¿cuál es el animal más peligroso de África para el hombre? Pues que queda poco romántico decirlo, pero es el mosquito anófalis, transmisor de la malaria, que es el que más muertos causa en el mundo. Aparte de algunos hombres. Sonia Martín, el momento de mayor peligro, incluso de muerte o miedo, en sus expediciones. Yo creo que con esto podríamos acabar. Cada uno, Fernando, si quieres empiezas, José Manuel. Pues yo, el momento de más peligro no es el momento de más miedo. El más peligro fue un día que estuve a punto de pisar una cobra del Cabo. Y el momento de más miedo probablemente fue un amago de ataque de un elefante, que es algo muy impresionante y que gracias a Dios no llevó a cabo, porque a un elefante le da igual que estés en un coche o no, si quiere hacerte daño te puede destrozar en cualquier caso, ¿no?
Pues yo creo que en Papúa Nueva Guinea, una vez que estaba haciendo una ceremonia de casamiento, pero sin embargo estábamos en una área, ¿no? Y el propio guía que venía conmigo me dijo, oye, no traerás mucho dinero porque esto es peligrosísimo. En ese momento llevaba 5 millones de pesetas porque nosotros el dinero de producción lo tenemos que llevar encima. Y dije, no llevo mucho, pero realmente hasta que acabó la ceremonia y llegamos al coche, pues andamos un poco mal. Gente que no dudaría en hacer cualquier ceremonia de iniciación, pero a la fuerza contigo, ¿no? Pues José Manuel Novoa, Fernando González Siches, de verdad que ha sido un auténtico placer porque, bueno, creo que hemos transmitido a muchísima gente que quizás nunca, yo el primero, que no conoce esa África profunda, se le hemos acercado un poquito. Y no solo con una visión negativa, sino con una visión de que queda mucho por explorar, mucho por descubrir, y ojalá la cadena SER pueda hacerlo con vosotros, porque será siempre un placer y un orgullo, compañeros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un orgullo estar aquí contigo. Que haya más hogueras. Carmen, un abrazo fuerte. Katia, Carlos y sobre todo nuestro compañero y amigo, el mago Javi Rodríguez, un abrazo. Y nos vamos con este sonido que son niños cantando en África. Queda mucho misterio por contar, por recordar y por contarlo, por transmitirlo, que es nuestra misión. Un abrazo. Son las 2:09. Esto es Milenio 3 y hemos encendido la hoguera que solo se prende en ocasiones muy determinadas. Ahora sí, Katia Rocha ha hecho el milagro, es nuestra productora de los milagros, y ahora sí estamos en penumbra. Yo he estado un poco inquieto porque Milenio 3 es la penumbra absoluta del estudio 1, las sillas vacías, el piano siempre silencioso, esperemos que un día no se ponga repentinamente a tocar, como en el caso de Sevilla. Todo el equipo, Carlos Barroso, Katia por supuesto, Carmen, buenas madrugadas otra vez. Buenas madrugadas de nuevo, Iker. Este vuestro amigo Iker Jiménez, y el que ha encendido la mecha de esta hoguera en mitad de África, nuestro comandante Juanma Frasquet. Y es que alrededor de esos leños ardientes, los exploradores de verdad se juntan, a veces con los masái, con los pigmeos, con diferentes tribus, diferentes historias, y casi siempre los mismos miedos. Y se habla de ello, y se comentan historias, cosas, sucesos, leyendas y realidades. Historias como la que hoy nos ha congelado un poco el corazón a todos. La presencia de los auténticos caníbales, los comedores de hombres. Y para hilar todo esto un poco más, por las preguntas que estáis haciendo al 7640, palabra milenio y espacio, vamos a preguntarle al forense José Antonio García Andrade. Está bien, el canibalismo mágico, ritual, eso ocurre, pero por ejemplo en España ha pasado. ¿Usted ha tenido en su consulta, ha estudiado casos de este tipo? Y de verdad, Carmen, que lo que viene es fuerte. ¿Tú te acuerdas de la leyenda del hombre Dounto? El sacamantecas no que comerciaba con manteca, sino que devoraba las mantecas de la gente. Y que hubo varios casos hasta los años 60 en España, ¿te acuerdas, no? Sí, sí que me acuerdo. Además, las leyendas que se contaban en torno a su figura, incluso para dar miedo a los niños. Se decía que iba a venir el hombre del unto, ese hombre que se comía la grasa de los niños. Hoy estamos haciendo ese viaje constante entre el mundo civilizado, entre comillas, y el mundo indígena, para comprender por qué a veces el hombre se convierte en el peor demonio y hace estas cosas. Escuchamos al doctor Andrade porque es apasionante. Él tuvo que tratar quizá al último caníbal español, el hombre Dounto. El hombre Dounto, que era aquel criminal en serie, lo que pasa es que entonces no se llama criminal en serie, que se alimentaba de la grasa de los niños. Él era un personaje gallego, por eso se llamaba el homo Dounto, el hombre de la grasa, que se alimentaba de la grasa de las pobres víctimas suyas. Sí lo he tenido de vampirismo en el sentido de un sujeto de un cociente intelectual muy bajo, muy pobre, que se alimentaba de la sangre de sus víctimas, a las que hería, a las que con un cuchillo las rajaba. Entonces se ponía a chupar y a alimentarse de la sangre. Era un personaje muy cruel, muy primitivo, con un cociente intelectual muy pobre, y quizá ese es un personaje que le tengo descrito en uno de mis libros, pero como canibalismo. El caso científico del último caníbal español, estudiado por el doctor Andrade, aquí en Madrid. Uno de esos casos, al final no fue al garrote vil. Se alimentaba de la sangre de sus semejantes. Tenía el convencimiento, a pesar de su cultura primitiva, de su aspecto casi bestial, de que la sangre le daba vida. En España, 1963. Y en este estudio, uno de la cadena SER, ya en penumbra, como digo, con buenos amigos, con documentos, con historias, con armonía, con la hoguera ya encendida,
viajamos a África. Estamos hablando de Yengi, la película de José Manuel Novoa, y tenemos aquí a José Manuel Novoa y a Fernando González Siches, los dos de Traslove Films. Vamos a hablar de hombres, de caníbales, de animales, de todo un mundo prohibido que se oculta ahí, en lo más profundo de la selva. Y es que, José Manuel, hablaba el doctor Andrade de un caso español, la sangre. Volvemos a la sangre como elemento absolutamente clave. Yo recuerdo en vuestra última visita que hablabais de un brujo que tenía ebú, como tú decías, una especie de poder, una especie de cosa extraña de brujería, y para calmarlo, para saciarlo, para lo que fuese, bebía sangre y comía huevos crudos con sangre. ¿Te has encontrado historias de tipo en este rodaje de Yengi también? Bueno, en concreto de este tipo no, pero todos los brujos africanos de esta zona, de la zona de África Central, del Golfo de Guinea, bueno, su brujería está íntimamente ligada a la ingestión de carne humana. Y esa ingestión de carne humana está íntimamente ligada a lo que tú estabas hablando, al ebú. El ebú ellos lo describen como una especie de pólipo que se aloja cerca del estómago. Algo físico que tiene algo dentro. Incluso físico, que tenemos todos, que unos nacen con el ebú despierto y otros tienen que pasar por una ceremonia que se llama Komaganga, que es donde les despiertan el ebú. Y en el ebú es donde reside la cualidad de poder hacer magia. Y lo malo es que, claro, este ebú, el ebú en búho, si es ebú bueno sería ebú besú. Si es en búho de magia negra, por decirlo así, para entendernos, sería ebú en búho. Este ebú demanda constantemente esta ingestión de sangre, de carne humana y de huevos, ¿no? Esto es según su creencia. Y efectivamente, la última vez que estuvimos aquí hablamos de ese ritual de Ndomba, donde aquel hombre subía absolutamente poseído por el espíritu de sus ancestros hasta ese palo que medía unos 8 metros, y ahí arriba pues bailaba e imitaba a todos los animales de la selva. Es alucinante las escenas que han grabado, que han captado nuestros amigos, que han vivido precisamente transformaciones de personas un poco en este mundo de la brujería. Fernando, yo incluso recuerdo que casi no nos dio tiempo a comentarlo, y ahora vamos a meternos en ello. Había culturas, etnias, quien fuera, todas de los hombres leopardo, que imitaban a leopardos, que se ponían incluso algún tipo de apliques, y que realmente creían poseer los poderes de esas bestias y atacaban a otros y devoraban hombres, ¿no? Sí, además fue un azote para los primeros colonizadores, que, bueno, dio origen a bastantes leyendas que además tienen que ver con la criptozoología, y en el fondo eran gente de poblados, gente marginales un poco, que no solamente vivían en un poblado, sino que están un poco en el margen de ciertas poblaciones, y que muchas veces tenían un cabecilla local que lo que hacía era intentar exprimir, digamos, a la gente que pasaba por allí y sacarles todo tipo de regalos y de concesiones. Y si no, les amenazaba con que los hombres del pardo acabarían con ellos, y efectivamente en mitad de la oscuridad de la noche y en mitad de la selva salían estos hombres que tenían unas zarpas que se habían hecho artificialmente, y iban vestidos con pieles de leopardo y atacaban a los grupos y mataban a muchos, se llevaban a otros. Y me imagino que perfectamente serían, o sea, por cómo actuaban, sobre todo en el Golfo de Guinea, pues sería perfectamente creíble que algunos de ellos se los comieran, en todo o en parte. Incluso, Fernando, sería muy lógico que la descripción de los testigos que fuesen atacados verían una especie de híbrido, ¿no?, monstruoso entre hombre y animal, en mitad de la noche con zarpas. Claro, ellos, los primeros escritos que hay de estas historias hablan de un animal, de un hombre leopardo real. O sea, ellos no veían que fueran, y además quedaban pocos testigos, los testigos que quedaban estaban heridos, estaban hechos polvo. Los hombres leopardos que les atacaban, lo mismo que en otros pueblos hay hombres cocodrilo, hombres hipopótamos, es un tema recurrente dentro de las culturas en África, y los pocos sobrevivientes que quedaban hablaban de auténticos hombres leopardo, ¿no? De hecho, todavía en algunos textos queda un poco la duda de si había algo más detrás, ¿no? Estamos ya en plena selva buscando esas historias tan alucinantes que de vez en cuando nos llevan, como decía Fernando, al terreno tan fino, tan invisible a veces, entre la realidad, la ficción, la creencia, lo probable. Muchas veces la historia de los devoradores de hombres, de estas etnias salvajes, extrañas, de estos caníbales, de esta especie de hombres mitad espíritu, mitad maléfico, se transmiten de abuelos a padres, de padres a hijos. No dejan, por supuesto, testimonio más sólido que ese, la tradición oral. Si pudiéramos viajar hasta un momento en el que un abuelo le cuenta, por ejemplo, a un nieto por dónde no tiene que ir, dónde pueden surgir los hombres
que devoran a sus semejantes, sería, por ejemplo, este, que hemos rescatado de ese magnífico trabajo de Yengi, el dios del sueño. Escuchamos. Hacía mucho que no encontrábamos los restos de sus rituales, pero sabíamos que algún día volverían. Baba, ¿quiénes son los comehombres? Son malos. Son hombres malos de distintas tribus bantúes. Son amigos de los espíritus de la oscuridad, a los que tienen que pagar con sangre de hombre las cosas que les piden. Menuda definición, ¿no, José Manuel? El hombre auténtico de los de allí, claro, está por supuesto traducido, pero es, si viéramos la imagen ahora mismo, sería ese hombre pigmeo, jefe de su clan, ¿no? Transmitiendo a los suyos ya unas primeras leyes de comportamiento. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Efectivamente. Existe un pago. Antes hablábamos de la receta de cocinar la carne humana. Terrible receta. Y efectivamente solo para iniciados, por esa receta que antes explicamos. Pero cuando un postulante entra dentro de una secta de vudú, siempre tiene que hacer un pago. Por eso en este fragmento de la película dice, tienen que pagar a los espíritus de la oscuridad con sangre de hombre. Normalmente cuando alguien entra en una secta de vudú, tiene que ofrecer a una persona. Incluso a veces tiene que ofrecer a su propio hermano, a su propio padre. Efectivamente después sabes que ellos manejan los venenos. Bueno, pues ancestralmente en África hay envenenadores que pueden llegar a envenenarte hasta te envenenan ahora y te mueres dentro de un mes, ¿no? O sea, con efecto retardado. Sí. Y entonces, bueno, esta víctima que es escogida, pues que es cedida por algún familiar, bueno, pues se le envenena y cuando muere la entierran y después la desentierran y practican estos rituales, ¿no? Cortan partes del cadáver, el cerebro, los testículos, partes del abdomen. No se comen el cadáver entero, sino partes determinadas. Hay zonas de poder, digamos, más descritas. Efectivamente. ¿Cuáles serían, José Manuel? Fundamentalmente el cerebro y los genitales. ¿Cerebro y genitales? ¿Y alguna explicación, digamos, antropológica a esto? Bueno, el cerebro es porque es donde reside la sabiduría de la persona, de la víctima, y los genitales porque es donde reside, según ellos, es un principio vital, además, que se ven todos los fetiches africanos, ese es el símbolo de la fertilidad, es el símbolo de la fortaleza, de la fuerza. Si nos lográsemos ir filtrando en uno de estos sacrificios rituales, ¿qué escucharíamos? ¿Qué sonidos? ¿Qué casi sensaciones podríamos percibir, aunque estemos aquí a miles de kilómetros? Más o menos algo así. En esta región africana, la brujería es un verdadero azote. Los brujos todavía practican sacrificios humanos y banquetes caníbales. Creen que al comer carne humana adquieren las cualidades de sus víctimas y su magia se hace más poderosa. Esta especie de danzas y de historias grabadas in situ allí, repito, que tienen una fuerza tremenda, se acaba alterando un poco la conciencia de José Manuel cuando uno repite determinados acordes. Hay una especie como de, digamos, geometría de la música, ¿no? Que lo hacen perfectamente para saber cómo entrar en un trance determinado, provocar una serie de fenómenos extraños en las personas. Todo esto ocurre, ¿no? Efectivamente, y además se ayudan de sustancias como la iboga, sustancias como la banga, que es el cannabis, que es un cannabis muy fuerte que se da en esta región africana, y efectivamente entran en estados alterados de conciencia y según ellos son poseídos por los espíritus que invocan. Yo particularmente no creo del todo en el espiritismo, pero sí creo en los efectos que producen estas fuerzas o estos estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia. Carmen, ¿qué preguntas van llegando? Porque ahora vendrá Katia más o menos a las 2:30 con un montón de cosas. 7640. ¿Están llegando opiniones a favor, en contra? Pues a ese 7640 ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y el texto que queráis. Nos han llegado pues muchas opiniones y algunas preguntas, como la de Guiller de Navia, que nos dice: ¿sabéis si la tribu de los indios Yanomami, que habitan las orillas del río Orinoco en Sudamérica, tiene una tradición de canibalismo? Hombre, al menos eso decían. Yo no sé qué opináis vosotros, si conocéis personalmente la historia, pero parece ser que según Holocausto Caníbal, y bueno, yo he encontrado antropólogos que decían lo contrario, es decir, que no eran caníbales, y sin embargo antiguos escritos que decían que sí, que eran personas que se comían unos a otros, ¿no? Yo pienso que no, que los Yanomamis no son caníbales. Han sido una tribu fiera, ha sido una tribu que ha practicado unos combates feroces, realmente feroces, pero yo no tengo datos de que los Yanomamis hayan sido nunca caníbales. Nunca, teniendo en cuenta que casi toda la humanidad
nuestros abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, hay estudiosos que opinan que todas las culturas proceden de pueblos que sí practicaban el canibalismo. Y ahí tienes a la puerca, que te lo demuestra. Directamente. Es muy curioso porque lo que se hizo daño a esta etnia, imagino entonces, fue la película Holocausto Caníbal, ¿no? Que les ponía como personajes caníbales brutales a los Yanomami y que difundió esa imagen por todo el mundo. Parece ser que hay también una especie de escenografía en las acciones de estos devoradores de la noche, devoradores de hombres, hombres de los árboles, si he oído alguna ocasión, o hombres leopardo, como nos contaba Fernando hace un momento. Escuchadme atentamente. Mientras cazaban, descubrieron un misterioso techado. Era terrible. Habían vuelto. Aquella construcción escondida era un eric de los brujos. Hacía poco que lo habían utilizado para comer carne de hombre. Nuestra situación empeoraba. Los comehombres habían vuelto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Fernando, una escenografía que siempre está presente en todos los actos rituales, tribales, extraños. Aquí hablábamos de una especie de instalación, la veíamos antes, por supuesto, en imágenes, y cualquiera, ¿verdad, José Manuel, que vaya al cine, por supuesto, a ver Yengi, esta película, este documental realmente impresionante, pero siempre el ritual que imagino, que además tú eres un auténtico apasionado de lo que eran las crónicas de los primeros exploradores, ¿cómo se quedaba esa gente? ¿Cómo se quedaba el hombre civilizado cuando llegaba a estos lugares y se encontraba, por ejemplo, estos altares, estas figuras, esta especie de ídolos extraños, ¿no? Imagino que tenía que ser una impresión que no nos podemos imaginar, o los primeros conquistadores, si hablamos de América, ¿no? Lo que se encontraban. Sí, bueno, en América fue un poco más suave, porque además entraron digamos, también mucho antes y con una ferocidad, pues propia de la época. Pero en África, lo que fue impresionante, yo me imagino que en la época de ellos, estamos hablando principalmente, o sea, la parte que yo conozco más, que es el este de África, estamos hablando de 1800. Y lo que debía ser impresionante es encontrarse que había, date cuenta que estamos hablando de la época de la esclavitud, había infinidad de muertos por las caravanas de esclavos, muertos que además se abandonaban en el camino, incluso que se mataban cuando empezabas a no poder llevar la carga, les cortaban el cuello, los dejaban allí en el camino como ejemplo para los demás que llevaban. Es decir, la muerte estaba muy presente, pero aún así los hombres blancos que llegaban veían que el canibalismo no necesariamente tenía que ser en un acto ritual para comerse pues el cerebro, el corazón, los testículos. También había un canibalismo que era producido por el hambre. Y entonces yo recuerdo haber leído en algunas crónicas que era bastante impresionante, que a ellos les sorprendía mucho ver cómo en los ríos africanos, y protegiéndolos con palos de los cocodrilos, dejaban a los cadáveres macerarse en el agua, ablandarse en el agua, para luego poder comérselos. Y llegaban al poblado y claro, les parecía que era una atrocidad impresionante, que aquella gente eran caníbales, un poco temían por sus vidas los primeros exploradores, ¿no? Y luego resulta que eran pueblos que lo único que pasa es que pasaron unas hambrunas tremendas, y se veían. Una vez más volvemos a la pregunta de si usted pasa realmente una situación muy apurada de hambre, y no solamente uno, sino sus hijos, su familia, pues claro, esta gente se comía a los de su propio pueblo, incluso los muertos por hambre. Desde luego que es una historia increíble. ¿Sigue habiendo miedo, José Manuel? Hoy en día, año 2003, tú has estado por esas selvas, hablamos siglo XXI, civilización que crece incluso también en puntos muy determinados de África, pero sigue habiendo esa África en la sombra, ¿no? Que sigue moviéndose por estas conductas tribales y sigue habiendo miedo yo no sé llamarlo pequeñas mafias, ¿no? Como podrían ser los hombres leopardo. Gente que tiene unos intereses muy concretos, que se come a los semejantes y que provoca el terror. Sigue pasando hoy. Absolutamente. Y sobre todo en las ciudades, ¿eh? Sobre todo en las ciudades. Sobre todo en las ciudades. Bueno, ¿y cómo se explica esa especie de paradoja? Sí, porque, como te he dicho antes, esto no es una práctica de unos caníbales que están en el bosque metidos. Pero los pigmeos, por ejemplo, nunca han comido carne humana, ¿no? Y son los auténticos habitantes del bosque africano. No, es para medrar, es para mejorar, o es por simplemente, por incluso cosas políticas, ¿no? Bueno, no todo el mundo ha conocido cuando Idi Amin abrieron su palacio y llegaron a la despensa y la nevera tenía miembros humanos, ¿no? O el caso de Bokassa. Bokassa es uno de los más célebres, quizás. Uno de los más célebres, o Francisco Macías en Guinea. Precisamente, Francisco Macías estaba
estaba considerado el tigre, porque Mosenji, como dicen ellos, es la máxima dignidad de la brujería. Hablamos de altos dirigentes, para los amigos que escuchen y no sepan, que se comían a otros. Dirigentes políticos que tenían reuniones con otros dirigentes políticos del mundo occidental, digamos, y que eran caníbales, antropófagos. Sí, es que lo que todavía el mundo occidental no ha entendido bien es que muchos dirigentes políticos africanos que visten con traje y corbata y cogen su propio jet y se van a Naciones Unidas, a Nueva York, dirigen después el país como una tribu. Son jefes de tribu donde, por ejemplo, en el caso de Obiang Nguema, en Guinea, quien manda realmente es el Consejo de Ancianos de Mongomó, de su pueblo natal. Y bueno, una de las cosas que es tradicional es, por ejemplo, entre los Esangayón Fangentumu, que es de la tribu a la que pertenece Obiang Nguema, pues es el poder, cuanto más matas, más poder tienes. Cuanto más matas, más poder vas acumulando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, se han dado casos como por ejemplo en las últimas elecciones, que aunque estaban absolutamente amañadas, hasta las urnas eran de madera, pues cuando llegó un líder de la oposición, Andrés Moisés Mbá, pues el que capturó a Macías en el golpe de Obiang, simplemente por el hecho de poder capturar a Macías, porque Macías se escondió en el bosque, se fue a su cueva con sus fetiches, y nadie, ningún militar era lo suficientemente valiente para entrar en el bosque y aprenderlo. Y entonces el teniente Motú, que se había criado aquí en España, en la Academia de Zaragoza, era absolutamente occidental en sus formas de pensar, entró y le detuvo. Y desde ese momento, ten en cuenta que detuvo al tigre. Desde ese momento pensaron que era un hombre con unos grandes poderes. Teniente Motú, y me remito otra vez a cuando llega este líder de la oposición, era del partido del líder de la oposición, Andrés Moisés Mbá, y los hermanos de Obiang, pensando, ya te digo, pese a que tenían amañadas las elecciones, pensando que ese poder se lo iba a transmitir a Andrés Moisés Mbá y iba a ganar las elecciones, lo capturaron en el mismo hall del hotel y lo empezaron a interrogar porque creían al principio que el poder de este teniente residía en algún amuleto, en algún bastón, en alguna medicina que tenía. Como este hombre, pues no, empezaron a torturarlo y no cantaba, realmente no tenía nada. El poder. Pues pensaron que el poder lo tenía dentro y entonces lo mataron y se lo comieron en Mongomó, en el pueblo del presidente Obiang, donde el propio presidente Obiang participó en el ritual, y todos sus ministros, solo los que eran de su propio clan, hicieron lo que se llama un pacto de sangre. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Hablamos de políticos bien trajeados, con corbata, que siguen practicando la antropofagia, y ahora, en un rápido viaje de nuevo a la civilización, vamos a conocer algunos de los casos más terribles. Nos preguntabais por ellos, aviso que no es material para corazones sensibles, de algunos de los casos más sobrecogedores que hemos podido conocer. Tati, algunas preguntas al 7640, palabra milenio, y sabéis que tenemos los 3 CDs con 100 programas de... 140 programas, perdón, de Milenio 3. Cuéntanos, Katia. Bueno, de momento yo me hago vegetariana, ¿eh? Bueno, nos preguntan, ¿qué se sabe del tráfico de ciertos órganos humanos para adinerados personajes que los comen buscando juventud u otras cosas? Caramba, yo personalmente no sé mucho, pero entraría dentro de la leyenda urbana de esto, ¿no? Es decir, si creen, aunque hay alguna tradición, yo no sé, os pregunto a los dos, de que esta gente, estos brujos, esta gente que comen a otros, tiene que ser muerto por ellos, por ejemplo. Porque imagino que no será lo mismo, que le enviaron un riñón. No tienen que ser muertos con ellos, ¿no? Ajá, entonces tendría una posibilidad, ¿no? Hubo un caso aquí en Cercedilla, murió un personaje muy relevante, del clan Mongomó también, y reclamaron el cadáver. El cadáver, claro, fue embalsamado, pues con los productos que son pertinaces para ello y tal, fue metido en un sarcófago de zinc, y bueno, cuando llegó ya a la frontera de Gabón, hasta Esangayón, hasta el pueblo del presidente, pues habrían pasado 15 o 20 días, convocaron a Yemaú
que es ese banquete caníbal, ese banquete ritual, precisamente porque era una persona muy importante y creen en esa transmisión de esa sabiduría que tenía esta persona que había muerto. Pues convocaron a Yamaú y murieron 7 intoxicados por los productos del embalsamamiento. Madre mía. Bueno, más preguntas. Javi de Ponferrada y Elena de Murcia, entre otros, nos preguntan por el caso de un chico japonés que se comió a su novia en un supuesto acto de amor supremo para llevarla siempre. Vamos a contarlo, lo contamos ahora en un minuto. Ahora lo contaremos el caso. Tremendo, hay que tener mucho cuidado con quién se va una. Sí. Bueno, ¿en qué países se sigue practicando el canibalismo para no viajar? Miguel de Guadalajara. Miguel de Guadalajara, ¿podríamos establecer, compañeros, un mapa quizás de los países clave que sabemos o las zonas clave? Fernando. Yo creo que se podría decir donde hay canibalismo, pero no hay peligro en ir a estos países por lo que hemos dicho, ¿no? Salvo que seas uno de los jefecillos de locales que les interese a ellos quedarse con tus poderes, nadie te va a comer, no te comen por hambre. ¿Qué áreas más importantes podríamos, digamos, a trazo de compás, decir? Pues yo creo que donde todavía sigue existiendo bastante canibalismo es Golfo de Guinea, distintos países, bastante también en la zona que José Manuel lo conoce bastante bien, de Nueva Guinea, de Papúa. Sí, por ejemplo las Islas Salomón. Las Islas Salomón hacen un ritual tremendo, que es la grasa del guerrero. La grasa del guerrero. Sí. ¿La has oído? Si nos lo cuentas brevemente, porque ahora toda la audiencia está diciendo, bueno, ¿y qué es eso? Supongo que ya no se sigue haciendo porque no hay garras tribales, pero hasta hace muy pocos años, 20 años, cuando una tribu se iba a enfrentar a la guerra, iba a ir a la guerra, pues engordaban a un niño, lo cebaban y lo trataban muy bien. Y lo cebaban durante meses. Cuando ya estaba bien gordito, se acercaba a la batalla, lo ataban en el palo central del poblado y comenzaban una danza atroz con máscaras y empezaban a asustarlo, a aterrorizarlo. Hasta que este niño, realmente el rictus que tenía ya era de pánico. Y en ese momento lo degollaban y con la grasa del niño se untaban los guerreros porque pensaban que de esta manera iban a asustar al enemigo, porque tenían ese gesto de terror, de pánico del niño, iba a hacer que los enemigos huyesen. Estamos en pleno África Negra. Aparte de África, Fernando, en otros países decían que Oceanía y alguna parte de América todavía podría estar... En Sudamérica yo también lo he leído y lo he oído, pero en ninguno de los viajes que yo he hecho he visto ningún tipo de canibalismo ni de indicios. En Oceanía sí que se sigue practicando, pero como te decía, ritualmente. Ritualmente. Sí, no hay peligro para el viajero. También nos preguntan que si es verdad que el abuelo de Ronald Reagan era caníbal. Dice, por cierto, no lo sabemos. Yo me comería a la presentadora de Milenio 3. Bueno, cada uno se quiere comer lo suyo. Y es bueno que le pongamos un punto de humor porque lo que viene ahora es bastante dramático. Hemos hecho una pequeña ficha del mundo civilizado de algunos de los personajes, como este japonés que nos preguntabais, y ahora enseguida vamos a pasar con los animales. Katy, ¿tienes una comparación curiosa? Sí, hay muchos mensajes que nos comparan el cristianismo con el canibalismo, porque la comunión se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre. Tremendo, sí. Y en África está contemplado esto, pues por ejemplo, entre los Bangis, los iniciados de Huetí, los que comen iboga, que hablamos de esa sociedad secreta en el programa anterior, mágicas. Aquel que come iboga, aquel que es iniciado en Huetí, puede ir a misa, porque puede perfectamente compaginar la liturgia cristiana con sus propias creencias, pero nunca comulgará, porque es un símbolo, es una antropofagia simbólica, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Nunca comulgará un Bangi, porque cree que, aunque sea simbólico, está haciendo un acto de antropofagia. Qué curioso. Luego, prácticamente en 20 minutos, tendremos las últimas preguntas. 7640, palabra milenio, y los ganadores de sus tres. Está muy solicitado. 7640, palabra clave milenio. Y ahora he escuchado atentamente, como siempre digo, habitualmente, porque en Milenio 3 somos capaces de pasar de un momento de distensión como el que hemos tenido, menos mal, porque si no esto sería tremendamente crudo, para adentrarnos rápidamente en apenas 5 minutos, para luego
conocer esos animales, el ranking de animales realmente peligrosos a los que estos amigos exploradores se han enfrentado más de una vez. ¿Cuántas preguntas sobre qué animal puede comer de verdad hombres? Bueno, todo eso lo vamos a intentar resolver o aproximarnos en esta noche africana, americana, oceánica, en esta noche de misterio realmente. Escuchad, como os digo, porque vamos a hacer un breve anexo de esos casos a nivel criminológico que podrían ser los caníbales verdaderos del siglo XX. Poseídos por una extraña maldición psiquiátrica, los actuales caníbales han dejado su rastro en el mundo moderno. Los periódicos y las radios han difundido sus fechorías y se han convertido en personajes célebres de la galería negra de la criminología. Estos carniceros humanos representan lo más oscuro de la mente. Sus casos, una muestra viva de atavismo y conducta tribal que aún permanece latente, oculta dentro de nuestro ser. La otra realidad. Milenio 3. En la Serra. Algunos fueron ejecutados. En España hablábamos del caso del Sacamantecas, de los míticos Sacamantecas. Casos conocidos como el de Francisco Leona, el Sacamantecas de Gádor, el hombre del saco de Gádor, o de Díaz de Garayo, el Sacamantecas de Álava. En Estados Unidos también ocurrieron casos como ese, como el de Albert Fish, ¿verdad, Carmen? Pues sí, en Estados Unidos, la verdad, han ocurrido bastantes casos de canibalismo, de asesinos caníbales, y en Rusia también ha sido uno de los países donde más caso de asesinato y posterior canibalismo se ha dado. Yo creo que Javier del Pino nos trae una crónica desde Estados Unidos sobre Fish, uno de los mayores criminales, asesinos, caníbales de la historia. Nos preguntaban por el verdadero Aníbal Lecter. Hemos pasado de los hombres de África o de Oceanía haciendo rituales a, como decía antes José Manuel Novoa, gente trajeada que por alguna especie de, disfunción cerebral, tiene que ser algo por el estilo, se decide a comer a sus semejantes. Javier del Pino, corresponsal en Washington, nos habla esta rápida biografía de Albert Fish, el verdadero. Nos lo preguntáis, nosotros como siempre procuramos responder, Aníbal Lecter. Buenas noches. En su biografía familiar, Albert Fish tenía una genética compleja: demencias, psicopatías, alcoholismo. Todavía joven comenzó a desarrollar una fascinación hacia el sadismo. Idolatraba a los asesinos en serie y guardaba como si fueran triunfos los recortes de prensa con las noticias de sus crímenes. Antes de cumplir 20 años ya era un habitual en los círculos de prostitución homosexual de Washington y después se mudó a Nueva York. Cuenta la policía que a esa época pertenecen sus primeros crímenes, desde violaciones a niños hasta asesinatos premeditados. Se obsesionó después por la religión, por el bien y por el mal, y llegó a la conclusión de que la única manera de purificar sus maldades era mediante el sufrimiento personal y el dolor. Entre automutilaciones y castigos corporales a sí mismo, Albert Fish seguía matando. Sus víctimas sufrían castraciones y amputaciones, y Fish contó al final de su vida que preparaba comidas con trozos de los cadáveres. Los archivos de la época no permiten establecer el número de víctimas, y la justicia tampoco pudo comprobarlo. Unos hablaban de varios centenares, aunque la cifra real puede acercarse más bien a 50. Detenido en varias ocasiones, la policía solo lograba ingresarlo en psiquiátricos porque eran incapaces de demostrar sus crímenes, hasta que cometió un error. Envió una carta a la madre de una de sus víctimas en la que contaba cómo había disfrutado comiéndose la carne de la niña a la que había asesinado. Fue ejecutado en 1966, era conocido como el vampiro de Brooklyn y es, según los historiadores, el auténtico Hannibal Lecter del Silencio de los Corderos. El vampiro de Brooklyn, como hubo un vampiro de Düsseldorf, como hubo Peter Kürten, el vampiro de Londres, hubo muchos casos que podríamos diagnosticar como canibalismo. El forense José Antonio García Andrade nos habla rápidamente del último que tuvimos en España y que él pudo también tratar. Un caso que era de auténtico manual, increíble. Seguro que muchos, al escuchar la historia de Francisco Escalero, pues a nadie le suena apenas. Si digo mendigo asesino, que actuó muy cerquita de aquí en Madrid, seguro que ya la cosa cambia. Mató a 13 personas probadas y a casi todas ellas les devoró el corazón.
Bueno, y además era una patología de todo tipo, una patología sexual, una patología de los impulsos, una patología de la violencia, y verdaderamente él no solamente se comía y devoraba a algunas de sus víctimas, sino que si acaso muchas veces realizaba necrofilia con muchas de sus víctimas. Es decir, era todo un libro de patología psiquiátrica y de patología sexual. Entonces eran ya pobres prostitutas que tenían ya muchos años y que, tenían por razón de precariedad de clientes, tenían que iniciar su relación sexual con este hombre, y este hombre pues las maltrataba con un componente sádico muy alto y de alimentarse de las vísceras de sus víctimas. Como un goteo de sangre, realmente suena esto. Carmen, nos preguntaban por un japonés chino auténticamente diabólico, que encima ha tenido la osadía, porque yo hay cosas que ya no entiendo, de hacer un libro de su autobiografía. Un japonés o chino, repito, no lo sé exactamente ahora mismo. Nos preguntaban el 7640 y tú tienes la respuesta. Cuéntanos la historia de ese hombre. Sí, incluso un apunte antes en cuanto a Albert Fischker. Nosotros hemos tenido acceso a esa carta por la que es pillado y que se la manda a la madre de Grace Boots, una niña de 10 años que acababa de asesinar. En ella dice cosas como: me quité la ropa para no mancharla de sangre. Ella corría de arriba abajo gritando mamá. Como ella opuso resistencia, la estrangulé hasta matarla. Entonces la corté en pedazos y así pude comer su carne. Como asno pequeño, fue asada en el horno. Fue ejecutado en 1936. Carmen, ¿quién es Issei Isawa? Issei Sagawa es un joven estudiante japonés que asesinó en su casa de París en junio de 1981 a René Halterbeth, una estudiante holandesa que le rechazó al querer tener relaciones con ella. Posteriormente mutiló su cuerpo, el cual fue cocinado poco a poco, y mientras se lo comía oía la voz de la chica, que días antes había grabado en una cinta. Más tarde aseguraría, y nos lo preguntaban a través de ese 7640, que a qué sabe la carne humana. Según Sagawa, su sabor es de un rico pescado crudo, similar al sushi. No he comido nunca nada más delicioso. Tras dormir con el cadáver de la chica, la mañana siguiente se deshizo del resto del cuerpo y tan solo permaneció 3 años en una prisión francesa. Pudo regresar a su Japón natal. Cuando llega a su país, cuando llega a Japón, él se empieza a preguntar sobre el origen de su canibalismo y recuerda, y él escribe en su propia biografía, que a los 4 años le pregunté a mi niñera por qué no se podía comer carne humana. Me contestó que me causaría mucha tristeza ver morir así a alguno de mis amigos, mientras yo pensaba en los muslos de uno de mis compañeros y sentía el deseo imperioso de probarlos. Me preguntaba qué sabor tendría un muslo. Sagawa además dirigió un corto titulado Quiero ser comido, en el que la actriz principal era muy parecida a la chica a la que asesinó, y además se muestran violentas escenas de mutilaciones, de sangre, y terminan con la antropofagia. También escribió una novela basada en su propia historia que se llama En la niebla, y narra paso a paso cómo fue ese macabro crimen. En la niebla. Un caníbal, en este caso, que se convirtió en una celebridad. Hubo algunos, incluso, como tú decías, para acabar con esta especie de alineación de la muerte, en El vampiro de Rostov. Sería el último de los casos. El carnicero de Rostov. ¿Cuál fue su historia? Que era Andrei Chikatilo. Está considerado como uno de los mayores asesinos de la historia. Este hombre ruso era profesor de filosofía. ¿Era profesor él de filosofía? Madre mía. Fue condenado a muerte en 1994 por el asesinato de 52 personas, la mayoría de ellos jóvenes y niños, a los que mutilaba sus genitales para posteriormente comérselos. Durante 12 años disfrutó comiendo carne humana y él mismo se autocalificó como un error de la naturaleza. Estoy completamente seguro que el animal más peligroso de la naturaleza, y creo que estamos de acuerdo todos los que aquí estamos, somos nosotros mismos. Sin embargo, hay mucho interés por los animales que comparten con nosotros el planeta azul, el planeta verde, como queréis llamarlo, y son muchas las preguntas de cuáles son los animales realmente peligrosos. Sabemos que no hay ninguno,
o nos lo va a contar Fernando, y si no le azuzamos y le atacamos, nos haga nada. Pero bueno, hay algunos que hay que tener especial cuidado. ¿Cuáles son los animales comedores de hombres? Compartimos el planeta con animales que también sienten apetencia por la carne humana. Un grupo selecto de criaturas que todos los conocedores de la naturaleza subrayan en rojo por su peligro y violencia. En tierra y mar, son los causantes de miles de muertes al año. Aunque apenas se habla de ellos, quizá para no alarmar a la población. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vais a permitir que recuerdo una anécdota personal, buscando el calamar gigante con nuestros compañeros de Transglobe Films. Yo recuerdo que Luis Laria, el que tuvimos hace poco, precisamente porque en Asturias ha encontrado una horrible criatura tipo serpentiforme, auténtica serpiente marina, nos lo describía Luis Laria, una de 4 metros y pico, otra de 7 metros, con unos bigotes rojizos. Bueno, si nos lo encontramos, pues... Y él me decía, bajando como buzo, recuerdo perfectamente, apoyado en la escalinata, me decía, Iker, es que en España, en el Mediterráneo, en el Cantábrico, hay tiburón, incluso tiburón blanco. Lo que pasa es que esto no se cuenta habitualmente. Yo lo cuento ahora porque es muy tarde. Fernando, hay cosas de ese tipo, ¿no? No sabemos a veces qué cerca tenemos algunos animales con grave mala fama, ¿no? Animales comedores de hombres. Animales potencialmente comedores de hombres. Yo diferenciaría dos cosas. Animales que te pueden comer como parte de su comida y animales que se acostumbran a comer a personas y se convierten en auténticos devoradores de hombres. Un tiburón blanco, por ejemplo, es un animal que te puede comer perfectamente. Es el superpredador del mar. ¿Y lo hay en España? Lo hay en España, en todos los mares de España, en todas las costas de España. Bien. Pero en España viene siguiendo a los atunes, que son animales de sangre fría y con forma de pez, y por lo tanto prácticamente no causan, solo de vez en cuando. Recuerdo el último ataque en Italia de un padre y un hijo, pero es muy raro que ataquen a una persona. Ese mismo tiburón en el sur de África, en el cono surafricano, o en Australia, se convierte, y en algunas zonas de Estados Unidos, se convierte en un devorador de hombres, porque allí está atacando a focas, animales de sangre caliente, que reproducen el mismo impulso que un hombre, y que además son zonas generalmente donde también hay surfistas, que son gente vestidas de neopreno en una tabla de surf, que se mueven igual. Pero estos no son devoradores de hombres. Si hiciéramos un ranking, Fernando, tú como explorador que has recorrido prácticamente gran parte del planeta, filmando, buscando, como José Manuel, si tú hicieras un ranking de con quién tengo que tener especial cuidado quizá en determinadas circunstancias, ¿cuáles serían los, no sé, 3, 4, 5 animales que tú más destacarías? Si quitamos al hombre y a los mosquitos, que ya sabes que son los que más matan, yo tendría... Vamos, hay un caso muy especial, que son los felinos. Los felinos son los que se convierten en devoradores de hombres de verdad. O sea, tú puedes tener precaución con un tigre. He tenido la suerte de ver y encontrarme con tigres en India, con leones en la India, los últimos, con leones en África, con jaguares. No son, que no son devoradores de hombres, no tienes problema. Pero si esos leones, esos tigres, se han dado unas circunstancias especiales, mucho más, y esas circunstancias se han alargado a lo largo del tiempo y han nacido ellos ya alimentándose con carne de personas, entonces da lugar a devoradores de hombres, como es el caso de los famosos devoradores de hombres del Sabo, que dieron lugar a la película esta de los fantasmas de la noche. Devoradores de hombres del Sabo. Sí, que es en Kenia, un parque que yo he tenido la suerte también de estar acampado allí, y te cuentan los nativos unas historias. Suena como esto, ¿no? Cuando estás de noche allí, ¿no? Bueno, de noche sí suena tanto. Sí. De noche tú estás allí, estás viendo un coro de hienas permanentemente, y luego un poco lo que te da profundidad a la oscuridad de la noche son los rugidos de los leones que vienen de lejos.
Leones que además en Savo se está empezando a investigar porque se cree que pueden ser una subespecie mucho más agresiva, mucho más emparentada con los leones prehistóricos de las cavernas, y que son los animales que en la época del famoso coronel Patterson, que fue el que los mató, yo no sé, quien no conozca la historia, se la voy a resumir muy rápidamente. Es un ingeniero que le encargaron construir un puente sobre el río Savo, en una región inhóspita en Kenia, y la construcción era la del ferrocarril que unía la costa con el Nairobi, que era un poco el abrir la civilización a la civilización en el territorio del entonces Tanganica, ahora Kenia y Tanzania. Bueno, la obra se paró porque había dos leones que les llamaban el fantasma y la oscuridad, que se dedicaron a devorar a la gente que construía el ferrocarril, y no eran capaces de matarlos, y además se comportaban de una forma muy rara. Decían que almacenaban a los cadáveres. Hay un momento trágico en la narración de Patterson cuando lo cuenta en su diario, que descubre una cueva donde está cubierta de esqueletos. Eso no lo hace ningún león, ¿no? Luego hay otra historia, se descubrió que era un cementerio de taitas, de gente de la zona, pero el caso es que estos devoradores mataron a 135 indios y un número indeterminado de personas. 135 personas. Y es terrible leer en la crónica de Patterson. Yo recuerdo, hay un momento muy especial que él le pilla por la noche el ataque de uno de estos leones. Él no sabía dónde dirigirse, pero los quería cazar para que su gente no se le fuera y pudiera acabar la obra. Y hay un momento en que le pilla por la noche un ataque del león, coge a uno de sus capataces, se lo lleva fuera de la bomba de espinos de la barrera de espinos que habían hecho, y él, como no puede ver porque está de espaldas a un árbol, y oyendo, y describe lo terrible que es para él oír cómo el león se va comiendo, cómo se crujen los huesos de ese capataz que él conocía y que quería, y cómo nota la satisfacción del león, que empieza a ronronear cuando arranca la piel a lametazos y se bebe la sangre. Tenemos esos leones realmente increíbles, ¿no? Hablaremos en más programas, Fernando, si nos lo permites, de animales desconocidos, de animales más o menos conocidos, pero que comportan de vez en cuando acciones como estas. Carmen, ¿tienes alguna pregunta que ha hablado precisamente de eso, no? Precisamente, Carrie nos decía, ¿es cierto que para defenderse de los tigres come hombres en la India las gentes se colocan máscaras en la nuca? Qué curioso. Sí, es cierto. En el norte de la India y en el sur de Nepal, muchos agricultores, mucha gente que trabaja en el campo, se ponen máscaras porque tienen la creencia de que al tigre, si le miras de frente, no te ataca. Y bueno, el tigre generalmente no te ataca, si no es, como decíamos antes, un devorador de hombres. Y si lo es, si tienes la desgracia de coincidir con uno que ha probado por distintas circunstancias, que sería para hablar largo y tendido, de qué convierte a los animales en devoradores de hombres, pero si te encuentras con uno realmente un devorador de hombres, como los que mataba a Jim Corbett, el famoso, como este terrible tigresa de Champawat, que es una tigresa que mató 500 personas. 500 personas, un solo animal. Un solo animal, y que las devora, y además te describe, vamos, ya le digo que sería para hablar largo y tendido, porque te va describiendo como en algunos poblados no podían defenderse y se veía, él llegó a presenciar como un tigre se alejaba con una niña gritando todavía en la boca, y les preguntaba, pero ¿cómo no reaccionáis? ¿Cómo no hacéis algo? Decían, es que contra ese tipo de tigres no se puede reaccionar porque ellos pensaban que estaban poseídos por espíritus, ¿no? Contra un devorador de hombres de este tipo, una máscara no te serviría de nada, porque está acostumbrado a saber lo que es un hombre, sabe lo fácil que es matarlo, sabe que es infinitamente más fuerte, oye mejor, ve mejor, trepa mejor, y no dudaría ni un instante en matarte y devorarte, ¿no? Yo creo que el tema merece la pena como para ampliarlo realmente y hablar de peligro, bueno, entre comillas, ¿no? En tierra, mar y aire. Vamos con las últimas preguntas, Katia, que ha habido 7640. Bueno, más que nada he elegido ya los ganadores, porque ese CD con 140 programas de Milenio 3 está muy solicitado. Dice, por ejemplo, Jesús Aldea Pamplona, yo no comería carne humana, ni loco, aunque por los CDs de Milenio 3. ¿Sabéis si estrenan la película en Pamplona? ¿Están en la película en Pamplona? Un poco más adelante. De momento, Yankee está en Madrid y en Barcelona en los cines Verdi, a partir de hoy. Pues nos lo han pedido también en Sevilla, en Zaragoza, bueno, en un montón de ciudades. Otro de los ganadores, Alicia de Sevilla. Iker, necesito ese CD, soy una gran admiradora tuya, suerte.
Bueno, pues a ella le damos otro CD, ¿no? Venga, vamos, la lista muy desesperada. Y por último, que me perdone Mariano Revies si está escuchando, dice, muy buenas noches a todos, sois únicos, trabajo los viernes por vosotros. Si me toca el regalo, contar con unas botellas de vino Valdepeñas. Lo siento, pero se lo doy a él. La verdad es que menos mal que tenemos siempre un punto de humor por parte de nuestros amigos. Fernando, felinos como parte absolutamente, ampliando casi para el próximo programa, pero como parte básica de qué tenemos que tener miedo. Los cocodrilos quizás sería para hacer otro programa. Cocodrilos del Me has enseñado fotos, sí. Y yo tengo que decirlo, fotos escalofriantes. Cada vez que voy a casa de Fernando es un viaje por la fotografía antigua. Fotos de cocodrilos con varios tipos enteros dentro de la barriga, ¿no? Bueno, y te tengo que contar historias sobrecogedoras, sobre todo de cocodrilos marinos, que sabes que es uno de los animales que más me gusta ir La gente estoy seguro que no sabe que hay cocodrilos marinos. Bueno, pues el cocodrilo marino es el dragón, porque es un animal que puede llegar a medir más de 8 metros. Que alguien se ponga a paso en su casa y que vea lo que son 8 metros. Acorazado. Más de 1000 kilos. Un animal prehistórico vivo hoy en día. Y que ha causado, hay momentos estelares del horror de que puede llegar a provocar un cocodrilo marino. Yo hace poco estaba leyendo una historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que un grupo de ingleses sitian a unos japoneses en un pantano muy cerca de la costa de Birmania. Ellos intentaban huir para escaparse de la prisión inglesa a través de esa ciénaga y llegar a la costa birmana, y les cayó la noche, y durante la noche los ingleses oyeron un auténtico chapoteo espantoso lleno de gritos. Eran más de 1000 japoneses y solo rescataron con vida 22. Durante la noche se zamparon, mataron al resto de los cocodrilos marinos. Sushi. Madre mía, son José Manuel Novoa y Fernando González Siches, dos compañeros de Transglobe que realmente, pasan su vida muy arriesgada. Muchas de las preguntas que se repitieron, por lo menos la primera vez, estoy seguro que ahora también, es cómo siguen vivos estas personas. Uno entre brujos, haciendo antropología de la de verdad, de bota y no de bata, como dice Fernando, y otro igual, persiguiendo a los animales. Y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como el caso de Viven, aquel accidente de los Andes, que yo creo que da para un programa. Lo contaremos. Mucha gente nos preguntaba, ¿la película de Holocausto Caníbal se llamaba? Sí. ¿Se puede encontrar? Difícil, ¿no? Nosotros nos encontró nuestro amigo Quique, del Videoclub Camus, que es un fenómeno que encuentra esas películas extrañas, pero yo creo que es muy difícil. Pero bueno, os recomendamos, cómo no porque sean amigos, sino porque es un trabajo francamente excelente. En este mundo con tantos ídolos de barro, qué bonito es sentarse aquí con amigos que realmente tienen esa virtud, la de explorar, la de seguir pensando que hay maravillas por llevarse al alma.